No estás cansado porque eres débil. Estás cansado porque alguien necesita que lo estés. Hay algo en tu trabajo que nadie te explicó el primer día. No está en el contrato. No lo dice ningún jefe. No aparece en ningún manual de bienvenida. Pero está ahí, en cada reunión que no servía para nada. En ese correo que llegó a las 10 de la noche. En esa sensación extraña de llegar a casa y no tener energía ni para pensar. Durante años te dijeron que eso era normal, que era parte de crecer, que los que triunfan también están cansados, pero aguantan. Hoy te voy a contar por qué eso es, exactamente, lo que necesitan que creas. Lo que viene a continuación no es motivación. No es un truco para ser más productivo. Es una explicación de cómo funciona realmente el sistema en el que llevas años trabajando. Y una vez que lo veas, no vas a poder dejar de verlo. Empecemos con algo que parece obvio, pero que casi nadie ha procesado del todo. El cansancio que sientes no es un efecto secundario del trabajo, es el resultado esperado. Piénsalo así. Un trabajador descansado tiene energía, y la energía es peligrosa para las organizaciones. Un trabajador con energía hace preguntas, compara salarios, evalúa opciones, se organiza con otros, pide más. Un trabajador agotado, en cambio, llega a casa, se desploma en el sofá y solo piensa en sobrevivir al día siguiente. No hace huelga, no negocia, no se va, aguanta. Y aguantar, para muchas empresas, es exactamente lo que necesitan de ti. Hay un término que usan los economistas laborales, umbral de resignación. Es el punto en el que un trabajador deja de intentar mejorar su situación, no porque esté satisfecho, sino porque está demasiado agotado para actuar. Las empresas no lo llaman así, claro. Lo llaman estabilidad. Lo llaman cultura de compromiso. Pero lo que en realidad miden es cuánto puedes aguantar antes de moverte. Y llevan décadas perfeccionando las condiciones exactas para mantener a la gente justo en ese umbral, no tan mal como para irse. No tan bien como para sentirse con poder. En el punto exacto donde se sigue produciendo sin hacer ruido. Ahora bien, para entender cómo llegamos aquí, necesitamos ir un poco atrás, porque esto no ocurrió por accidente. Durante la mayor parte de la historia humana, el trabajo tenía un límite natural. Cuando se acababa la luz, se paraba. Cuando llegaba el invierno, había descanso. El cuerpo marcaba el ritmo. Luego llegó la revolución industrial, y con ella, algo que cambió todo. La posibilidad de trabajar sin parar. Las fábricas no necesitaban luz solar. Los turnos se podían encadenar. El cuerpo dejó de ser el límite, y los primeros empresarios industriales descubrieron algo muy rentable, que un trabajador puede producir mucho más de lo que necesita para vivir, y que esa diferencia, ese excedente, podía quedárselo quien pagaba el salario. Así que la pregunta que se instaló en el centro del sistema fue esta: ¿cuánto puede trabajar una persona antes de romperse? Y durante casi 2 siglos, distintas versiones de esa pregunta han guiado el diseño del trabajo moderno. Las jornadas de 16 horas, los turnos nocturnos, la eliminación del descanso dominical. Todo eso se fue regulando con el tiempo, sí. Pero la lógica de fondo nunca desapareció. Solo se sofisticó, porque hoy no necesitan que trabajes 16 horas seguidas. Solo necesitan que nunca desconectes del todo. Y para eso, tienen herramientas mucho más elegantes que las cadenas de una fábrica. Vamos a hablar de algo que probablemente nunca has pensado de forma consciente. El lugar donde trabajas no fue diseñado para que estés cómodo. Fue diseñado para que produzcas. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. ¿Has notado que en la mayoría de oficinas no hay relojes visibles en las paredes? ¿Que la iluminación artificial no cambia a lo largo del día? ¿Que muchos espacios de trabajo no tienen ventanas o las tienen lejos de los puestos donde más se trabaja? No es descuido, es diseño. Cuando no hay luz natural, el cerebro pierde la referencia del tiempo. No sabe si llevas 2 horas o 5. El instinto de parar se desactiva. Cuando no hay reloj visible,
tienes que hacer un esfuerzo consciente para saber qué hora es. Y ese pequeño esfuerzo, repetido durante horas, genera una ligera desorientación que te hace más maleable, menos crítico. Las cafeterías en las plantas intermedias, los pasillos largos hasta los baños, la música ambiente en espacios abiertos, todo responde a estudios sobre comportamiento humano en entornos laborales. Y el objetivo de esos estudios no era tu bienestar, era tu permanencia. Que te quedes, que no notes cuánto tiempo llevas, que el ambiente se sienta lo suficientemente neutro como para no generar rechazo. Lo llaman experiencia del empleado, pero lo que están gestionando es tu percepción del tiempo. Y cuando pierdes la noción del tiempo, pierdes también la noción de cuánto estás dando. Pero el espacio físico es solo una parte. Hay algo mucho más potente que trabaja directamente sobre tu identidad, y eso es lo que viene ahora. En algún momento de tu vida laboral, alguien habló de misión, de valores, de impacto. Quizás fue en la entrevista, quizás en una presentación de empresa, quizás en una de esas reuniones de equipo donde pusieron palabras bonitas en una pantalla. Y quizás lo sentiste. Algo se activó. Pensaste, esto tiene sentido, merece mi esfuerzo. Eso se llama employer branding, y es una de las herramientas más sofisticadas que existen en la gestión de personas. No porque sea completamente falso, sino porque funciona mezclando algo real con algo que te conviene a ellos. Aquí está el mecanismo exacto. Cuando una empresa consigue que conectes tu identidad con su misión, ya no estás trabajando por un salario, estás trabajando por algo en lo que crees. Y cuando trabajas por algo en lo que crees, los límites desaparecen de forma voluntaria. No te importa quedarte más tarde. No te parece mal que te escriban el fin de semana. No calculas si lo que recibes es proporcional a lo que das, porque calcularlo te haría sentir que estás traicionando algo. Esa culpa es el producto más valioso que puede generar el employer branding. Un trabajador que se siente culpable por desconectar trabaja más, gratis y sin que nadie tenga que pedírselo. No estoy diciendo que no puedas encontrar significado en tu trabajo. Es posible, y es valioso cuando es genuino. Lo que estoy diciendo es que hay una industria entera dedicada a fabricar esa sensación de forma artificial para que des más de lo que está pactado y para que sientas que eso es una decisión tuya. Vamos a hablar de las reuniones, porque merecen su propio bloque. Hay estudios que calculan que los trabajadores de oficina pasan entre el 35 y el 55% de su semana en reuniones. Y cuando se les pregunta qué porcentaje de esas reuniones consideran realmente necesarias, la respuesta media es menos de la mitad. Eso significa que, de forma conservadora, pasamos entre 1 y 2 días a la semana en reuniones que, en el fondo, sabemos que no eran imprescindibles. ¿Por qué existe esto? Hay varias razones, pero la principal no es la que parece. Las reuniones no son principalmente un problema de ineficiencia, son un mecanismo de control. Cuando alguien convoca una reunión, demuestra que puede disponer de tu tiempo, que su agenda tiene prioridad sobre la tuya. Y cuando eso ocurre de forma repetida, se instala una jerarquía que no necesita nombrarse. Se siente. Se normaliza. Además, las reuniones tienen otro efecto menos visible. Fragmentan el tiempo. Una reunión de 1 hora no ocupa solo 1 hora. Ocupa la hora antes, donde no puedes concentrarte en nada importante porque sabes que tienes que cortar, y la media hora después, donde necesitas reorientarte. Eso es casi 2 horas de productividad real destruida por cada hora de reunión, multiplicado por varios días a la semana. El resultado es una sensación constante de que tienes mucho que hacer y nunca tienes tiempo para hacerlo. Y esa sensación de deuda permanente es, de nuevo, muy útil para quien te gestiona, porque el que siente que siempre debe algo, raramente pide más. Ahora viene la parte que más incomoda, porque hasta aquí hemos hablado de empresas y sistemas, pero hay algo que nosotros mismos hemos aceptado que hace que todo esto funcione. Tu teléfono tiene el correo del trabajo instalado y las notificaciones, probablemente, activadas.
Nadie te obligó, nadie lo puso en el contrato, simplemente ocurrió. Un día te dijeron que así sería más fácil estar al tanto, y tú lo instalaste, y ya no se fue. Cada notificación fuera del horario laboral es una pequeña invasión. No parece gran cosa. Un mensaje a las 8 de la tarde, un correo el domingo a mediodía, una mención en un chat de equipo el sábado. Ninguno de esos momentos parece decisivo por sí solo. Pero todos juntos crean algo muy concreto, la imposibilidad de desconectar del todo. Y eso importa mucho más de lo que parece. Porque la recuperación real, la que restaura energía cognitiva y emocional, no ocurre cuando estás físicamente fuera de la oficina. Ocurre cuando mentalmente has soltado el trabajo. Cuando no hay ningún hilo pendiente en tu cabeza. Cuando no estás en modo alerta esperando que llegue algo. Ese estado de soltar completamente se llama en psicología detachment, y es fundamental para que el descanso sea real. Lo que hace la notificación del domingo no es interrumpirte unos minutos, es impedir que entres en ese estado de soltar. Es mantenerte, aunque sea con un hilo muy fino, conectado al sistema. Y así llegas el lunes exactamente igual de agotado que saliste el viernes. El ciclo se reinicia, semana tras semana. Y como siempre estuviste así, asumes que eso es lo normal, que eso eres tú. Pero no eres tú. Es el sistema funcionando correctamente. Hay una palabra que en los últimos años se ha convertido en algo casi religioso: productividad. Hay podcasts, libros, aplicaciones, cursos, metodologías enteras construidas alrededor de una idea, que si optimizas bien tu tiempo, puedes hacerlo todo. Y esa idea tiene un problema enorme que nadie nombra. Convierte la falta de tiempo en un defecto de carácter. Si estás desbordado, no es que te hayan dado demasiado, es que no sabes gestionar lo que tienes. Si no llegas a todo, no es que el sistema pida más de lo razonable, es que te falta disciplina. La productividad, como cultura, hace algo muy específico. Desplaza la responsabilidad del sistema hacia el individuo. Y así, en lugar de preguntarse si la carga de trabajo es razonable, la gente se compra una agenda nueva. En lugar de cuestionar si los plazos son humanos, se apunta a un curso de gestión del tiempo. El mercado de la productividad personal mueve miles de millones de euros al año. Y gran parte de ese dinero lo gastan personas agotadas intentando solucionar un problema que no crearon ellas. Porque la productividad real no es trabajar más rápido. Es tener suficiente con lo que tienes. Y eso es lo último que le interesa al sistema que aprendas. Aquí está la parte que más incomoda. No hay un villano claro en esta historia. No es tu jefe en concreto. No es el departamento de RRHH. No es una empresa específica con un plan maligno en una sala oscura. Es algo más difuso y por eso más difícil de combatir. Es un conjunto de lógicas acumuladas durante décadas. Decisiones económicas, diseños de espacio, estrategias de comunicación, herramientas digitales, culturas organizacionales, todo sumando en la misma dirección. Y lo más sofisticado de ese conjunto es esto. Te hace creer que el problema eres tú, que si estás cansado es porque no tienes fuerza de voluntad suficiente, que si no avanzas es porque no te esfuerzas bastante, que si no consigues desconectar es porque eres demasiado ansioso. Pero el agotamiento que sientes no es tu fracaso personal. Es la evidencia de que el sistema está funcionando exactamente como fue diseñado. Y eso no lo hace más fácil de cambiar, pero cambia completamente cómo deberías interpretarlo. No te estoy diciendo que abandones todo. No te voy a dar 5 pasos para liberarte del sistema, porque no los hay. No así. Lo que sí existe es algo más sutil y más poderoso que cualquier lista de consejos, que es ver. Ver que el cansancio no es tu naturaleza. Es una condición diseñada. Ver que la culpa que sientes al desconectar no es tuya. Es un mecanismo aprendido. Ver que la sensación de que nunca haces suficiente no viene de dentro. Viene de un entorno construido para que siempre sientas que debes más. Cuando ves eso, algo cambia. No cambia tu trabajo necesariamente. No cambia el lunes por la mañana de forma inmediata.
pero cambia la manera en que te juzgas a ti mismo. Y eso, aunque parezca poco, es en realidad lo más importante. Porque la trampa más efectiva de este sistema no es el horario, no es el sueldo, no es la reunión de los martes. La trampa más efectiva es haberte convencido de que mereces estar así. Y eso es lo que hoy, si llegaste hasta aquí, ya sabes que no es verdad. Suscríbete para más videos. Psicología laboral real.